Hola, buenas tardes. El día de hoy quiero contarte una historia muy especial, una historia que sucedió hace muchos años atrás, pero que tal vez pudiera repetirse de alguna manera en el tiempo de ahora. Quiero hablarte sobre las 10 plagas de Egipto. Estoy segura que muchos y muchas de ustedes han escuchado de esta historia, pero hay otros que no, entonces vamos a prestar mucha atención a lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia el día de hoy. Imagínense que hace mucho tiempo existía el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que fue cautivo, fue apresado, fue encerrado por otro pueblo muy poderoso, que era el pueblo de Egipto. Este pueblo de Egipto tenía un faraón. El faraón en esa época era como para nosotros ahora el presidente, un rey, por ejemplo en España, que hay reyes. Entonces el faraón era esa persona con mucho poder, esa persona que mandaba en todo un país, en toda una región, tenía la última palabra. Entonces, ¿qué se le ocurrió al faraón? Al faraón se le ocurrió tomar cautivo, tomar preso o encerrar al pueblo de Israel dentro del pueblo de Egipto. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para que el pueblo de Israel construyera sus casas, los tomó como esclavos, ¿imaginan eso? Los tomó como esclavos para que construyeran sus casas, para que construyeran sus edificios, su ciudad, para todo lo que fuera un trabajo muy pesado y muy difícil tomó al pueblo de Israel. Y no solamente eso, los castigaban, les pegaban con látigos, como con correas, algo así, les pegaban, los maltrataban, los trataban mal, los escupían, mejor dicho, hacían unas cosas terribles con el pueblo de Israel. Entonces Dios dijo, yo no voy a permitir que mi pueblo de Israel sufra más esta situación. Voy a levantar a un hombre para que vaya a Egipto y saque de ahí al pueblo de Israel. Y así fue. El Señor llamó a Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés era un hombre que Dios levantó para que salvara al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Pero como el faraón no quería dejar ir el pueblo de Israel así, Moisés se lo hubiera pedido, Dios se le ocurrió una brillante idea. ¿Y saben qué fue? Enviar las 10 plagas a Egipto. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente cada una de estas plagas para que ustedes vean cuáles fueron las plagas que Dios mandó a Egipto para dejar salir su pueblo de Israel. Entonces vamos con la primera. La primera plaga fue la plaga de la sangre, el agua convertida en sangre. ¿Se imaginan? Cuando fuéramos a tomar agua, cuando fuéramos a bañarnos, en vez de salir agua, saliera sangre. Uy, sería terrible, ¿verdad? Esta fue una de las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para que los hicieran sentir muy mal, para que no pudieran tomar agua, para que tuvieran sed, para que no se pudieran bañar. Pero aún así el faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Así que el Señor mandó una segunda plaga, que fue la plaga de las ranas. Estas ranitas andaban por todos lados saltando, en las camas, en la cocina. Cuando los niños estaban jugando en el piso, las ranas eran por todos lados. No había un lugar limpio, no había un lugar sin una rana. Uy, qué asco, ¿verdad? Gas. A mí no me gustan las ranas y tengo una tía que tampoco le gustan. Las detesta, grita cuando las ve. Yo no tanto así, pero no puedo verlas de cerca, no me gustan, me fastidian, me molestan. No me gustan las ranas y yo sé que a ti tampoco. Imagínate, todas estas ranas llenaron el pueblo de Egipto, pero aún así el faraón no dejó ir a Israel. Entonces el Señor les manda una tercera plaga, la plaga de los piojos. ¿Les parece conocido este tema de los piojos? Yo creo que sí, a algunos nos ha tocado. A mí me tocó tener piojitos en la cabeza hace mucho tiempo atrás. Me da vergüenza decirlo ahora, pero era una niña. Ya no tengo, pero ustedes se imaginan, yo sé que a muchos de ustedes les ha dado piojos también en la escuela y es muy terrible sentir esa picazón en la cabeza. Pero imagínense, la picazón no era en la cabeza solamente, porque habían piojos por todas partes, en las camas, en la ducha, en el sanitario, en todas partes donde tú ibas habían piojos, o donde iban los egipcios habían piojos. ¿Se imaginan esto? Una cosa terrible. Pero aún así el faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces el Señor les manda una cuarta plaga, la plaga de las moscas. ¿Cuántos han visto las moscas por ahí?
volando, volando, volando. ¿Cuándo generalmente aparecen las moscas? Cuando nos sirven la comida, ¿verdad? Alguna vez hemos estado en un restaurante y se ha metido una mosquita por ahí a no dejarnos comer. Es terrible, qué asco. Y son muy cochinas, son muy sucias. Ellas siempre se paran en los animales muertos o en las cositas que hacen otros animales por ahí en la calle. Ellas van y se paran en eso y luego vienen y se paran en la comida. Entonces era algo muy terrible tener que lidiar con las moscas. Había moscas por todos lados también. Entonces no pueden abrir tu boca porque capaz que te tragas una mosquita también. Entonces esto tenía muy triste a los egipcios, pero aún así no dejaban ir al pueblo de Israel. ¿A qué tenían que ir el pueblo de Israel? ¿A qué tenían que salir? Bueno, primero a ser libres y segundo a hacer culto a su Dios, a adorar a Dios, a lo que nosotros íbamos a la iglesia. ¿Se acuerdan unos días atrás cuando podíamos ir a la iglesia todavía? Íbamos a adorar a Dios, a cantar, a orar y ahora no podemos. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Estaban cautivos, estaban encerrados en un lugar y no podían salir a ir a hacerle culto a su Dios. Esto me recuerda a estas épocas que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, el Señor les manda otra plaga al pueblo de Egipto, la muerte de las vaquitas. Todo el ganado se murió. No había ganado, no había leche, no había queso, porque de estos animalitos es que sacan la leche, el queso, la mantequilla. No había nada de eso, ni para comer arepita, ni para comer pan, no había leche para el tete de los niños, no había nada de esto. Imagínense qué estaban comiendo los pobres egipcios. Bueno, pobres digo yo, porque ellos eran los que estaban maltratando a los hijos de Dios. Pero aunque todos estos animalitos se murieron, miren esta vaquita, esta ya estaba a punto de morirse, no se había muerto, pero ya estaba que se moría por la enfermedad que le llegó al ganado, a las vacas. Entonces ni aún así dejó ir al pueblo de Israel, así que Dios le manda otra plaga, la plaga de las llagas, las úlceras. ¿Ustedes se acuerdan esa historia que les conté hace unos días atrás sobre Naamán, que tenía unas llagas muy terribles en su cuerpo, que les hablé cuando nos caíamos, nos raspábamos? Bueno, algo así más o menos era lo que le estaba pasando a todos los egipcios en su cuerpo. Tenían llagas, era muy doloroso, les salía sangre, les dolía mucho, no se podían tocar, no se podían bañar, no se podían acostar, no podían hacer nada, porque el dolor era muy fuerte en su cuerpo. Entonces Faraón dijo a Moisés: dile al Señor que nos quite todas estas llagas y dejamos ir a su pueblo. Y eso hizo Faraón. Moisés le dijo: Señor, mira, el Faraón dice que si le sana de las llagas de su cuerpo va a dejar ir a nuestro pueblo. Entonces el Señor efectivamente los sana y quita todas estas plagas, pero el Faraón no deja ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? Le envía otra plaga, la plaga del granizo. ¿Cuántos han visto caer granizo? De pronto algunos de nosotros en alguna ocasión hemos visto caer granizo, o los que han visto caer nieve en algunas países o en algunas ciudades de este país o en otros países donde pueda caer nieve. Bueno, empezó a caer unas cosas terribles, unas bolas grandísimas de nieve, de hielo del cielo, y empezó a hacerles daño, a caer sobre los animales, sobre las casas y a destruir todo. Entonces ellos están muy asustados con todo esto. Y cuando todo esto sucedió, no dejaron ir al pueblo de Israel tampoco. Entonces Dios les manda otra plaga, que era la plaga número 8. Esta era yo no sé si ustedes han visto las langostas. Las langostas son como unos grillitos que saltan muy alto. No son tan bonitas como estas. Esta está muy bonita, son más feitas. Entonces estas langostas están por todas partes. Imagínense usted sentado comiéndose un plato de cereal bien delicioso al desayuno y pone una langosta, y no era una, eran muchas langostas por todos lados que no podían hacer nada, no se podían mover, no podían dormir, no podían hacer nada porque las langostas estaban por todas partes. Qué terrible, ¿verdad? Pero aún así el Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces Dios envía otra plaga, la plaga de la oscuridad. ¿Alguna vez has estado en la oscuridad? ¿Alguna vez te has levantado con muchas ganas de ir al baño y te levantas de tu cama y el baño está un poquito lejos de tu cuarto y te toca irte corriendo, ir al cuarto, al baño, hacer lo que tienes que hacer y salir corriendo otra vez y ¡pum!, tirarte a la cama? ¿Por qué? Porque te da miedo andar en oscuridad. Bueno, así pasaba en esa época. Y eso que ahorita tú puedes apagar y prender la luz,
pero en esa época no podían hacerlo, la oscuridad era terrible, no había luz, no habían velas, no había nada que quitara la oscuridad, nadie podía ver a nadie, nadie podía cocinar, y no era la oscuridad solamente en la noche, era la oscuridad de día y de noche. Ellos no podían ver absolutamente nada, dice que había tanta oscuridad que parecía que ellos podían sentir la oscuridad. Ustedes se imaginan, la oscuridad no se puede sentir, pero era tan oscuro todo que parece que sentían la oscuridad cerca de ellos. Entonces Dios manda que se vaya la oscuridad para que puedan dejar ir al pueblo de Israel a adorar a Dios, pero el faraón dice, no los voy a dejar ir a adorar a su Dios. Sigan trabajando, sigan maltratándolos, sigan golpeándolos y que trabajen duro porque para eso los he mandado a traer. Entonces ya el Señor se enoja tanto con Faraón y dice, no voy a permitir que sigan maltratando a mi pueblo, les voy a mandar una última plaga, y les manda esta plaguita: la muerte de los niños que habían nacido en cada familia. Los primeros niños que habían nacido en cada familia murieron. ¿Y qué creen? El faraón tenía un hijo que se murió en esta plaga de muerte que cayó sobre los egipcios. Ya cuando Faraón ve a su hijo en una de estas tumbas, dice, no puedo más con este pueblo de Israel que me están volviendo la vida de cuadritos, no nos dejan vivir tranquilos, váyanse de aquí, salgan de aquí, no los quiero ver. Y así fue como el pueblo de Israel fue liberado de este pueblo egipcio. Fue liberado de la esclavitud, fue libre, no tuvieron que sufrir más en ese momento, no tuvieron que construir más casas, ya empezaron a comer, a dormir tranquilos, todo porque Dios les dio la libertad. Esto me hace pensar que en esta época estamos viviendo una situación muy parecida a la época de ese tiempo. Primero, no podemos ir a nuestra iglesia, estamos encerrados en nuestra casa, no nos están maltratando, claro que no, pero estamos encerrados. ¿Por qué? Porque hay una plaga por ahí rondando, y por aquí anda esta plaga moviéndose que se va a presentar a ustedes ahorita, porque así es como la están dibujando ahorita. Ya no se puede ver porque son microorganismos, son unas bacterias muy chiquiticas que no podemos ver, pero así la están dibujando, y es para que ustedes tengan una idea de quién se trata. ¿Ustedes alguna vez o en estos días han escuchado acerca de esta plaguita que está aquí? ¿Les dice algo el tapabocas que tiene? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido que poner tapabocas en estos días? Nos hemos tenido que poner guantes, hemos tenido que toser así, no podemos tocarnos la cara con las manos, o si no las tocamos tenemos que lavarnos muy bien las manos, no podemos estar cerca de nadie, no podemos ir a las tiendas, no podemos ir a los parques, no podemos estar cerca de nadie porque esta plaga está enfermando a la gente, y hay mucha gente que ya se ha muerto porque están muy enfermos y les llegó esta plaga y se fueron, no los volveremos a ver más. Entonces esta plaga está rondando por este tiempo y nos está asustando mucho, nos da mucho miedo enfermarnos y creemos que nos vamos a morir y creemos que no vamos a salir de esta. Pero ¿qué creen? Yo les tengo una gran noticia. Hay alguien mucho más poderoso que esta plaga. Hay alguien mucho más poderoso que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que ha traído sanidad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Así que olvídense de esta plaguita que anda por aquí. Olvidémonos de ella y creamos en lo que dice este letrerito aquí arriba. Dice: Dios es mi protector. ¿Tú crees que Dios es tu protector? Si no lo crees, te invito a que lo creas en este momento, que creas que Dios te cuida, que Dios te guarda de cualquier enfermedad y cualquier situación difícil que estés pasando. Aquí está el versículo que quiero que tengan en mente, y si se lo pueden aprender sería grandioso, sería genial, porque este versículo nos recuerda que hay un ser supremo que se llama Dios, que nos está cuidando y nos está guardando de cualquier plaga y de cualquier enfermedad que anda alrededor de nosotros. Y dice: tú eres mi refugio, tú me librarás del peligro. Salmos 32:7. Tú eres mi refugio,
tú me librarás del peligro. Te invito a que lo creas, que creas en Dios, que creas que Dios te cuida, que Dios te guarda. Dile a papi, dile a mami que no se preocupen, que todo está bien, que tenemos que orar, que tenemos que cantar en casita y pedirle solamente a Dios que nos guarde, porque Él es nuestro protector. Que Dios te bendiga, no te olvides de esto. Dios tiene el control de toda situación. Nos vemos.